Estimados alumnos, junto con saludar y darles la bienvenida al primer curso internacional de psicopolítica, damos por inicio a la clase inaugural del presente curso, ¿ya? La clase inaugural está titulada como la verdadera historia de la humanidad, ¿ya? Y en términos un poco más específicos, el origen del poder central versus el principio de subsistencia y la verdadera lucha de clases, ¿ya? Así que ya el título nos dice mucho y a continuación comenzamos. El problema. A ver, iniciamos con un diagnóstico que hace cuenta prácticamente de todos los problemas que tiene nuestra sociedad. Y lo principal, lo primordial que ustedes deben internalizar es cuál es la causa, cuál es el eje, cuál es el patrón común de todos los problemas que en rigor son ciertos, ¿ya? Y que según el país, según grados de planificación central, se manifiestan en mayor o menor medida, ¿ya? Pero que en rigor están presentes prácticamente en todos los países del planeta, inclusive en aquellos que son más desarrollados que otros, o en los países del primer mundo. Entonces, se establece antes que todo un manifiesto, entendiendo de que todos los problemas de la sociedad son responsabilidad de los desequilibrios que genera la clase gobernante y su expansión a costa de la ciudadanía. Ya veremos por qué. Hay que comprender de que la complejidad del ser humano se funda en la siguiente premisa, ¿ya? Ustedes deben internalizar también de que el ser humano tiene un pie puesto en el mundo de las ciencias sociales a través de su inteligencia, a través de su creatividad, que no tiene techo, ¿ya? Que eventualmente es infinita, su imaginación, y lo que nos diferencia del resto de los demás animales, y tiene otro pie en las ciencias naturales como el animal que es, ¿ya? Entonces, yo establezco esta dicotomía con el objetivo de que ustedes comprendan de que nosotros pertenecemos a dos mundos y por eso nuestra complejidad y por eso nuestra diferenciación respecto de los demás animales, ¿ya? Y por eso lo difícil que resulta muchas veces obtener un consenso en el plano de las ideas, en el plano de las ciencias sociales, entendiendo de que, como les digo, nuestra creatividad, nuestra inteligencia nos permite prácticamente no tener límite en cuanto a la capacidad de imaginar las cosas, ¿ya? No así las ciencias naturales, que se rigen por verdaderas leyes de hierro en cuanto a la limitante que significa nuestra estructura material, nuestro cuerpo, en interacción obviamente con nuestros pares, con otros animales, con nuestro medio ambiente, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son aquellos problemas por los cuales hoy día nos enfrentamos como sociedad y que en rigor guardan directa relación entre lo que es la psicología social, la psicología de la masa, la psicología de la ciudadanía, la psicología de la clase gobernada versus la política o la estrategia o los medios políticos en cuanto a lo que es la clase gobernante? Aquí, tanto a nivel local como a nivel internacional. Esto es una clase que se aplica a cualquier país, a cualquier sociedad de nuestro continente o del mundo, ¿ya? Entonces, nos enfrentamos que nuestra sociedad, nuestra realidad país, estemos donde estemos, enfrentamos con aspectos de problemas asociados a la desigualdad, y la pongo entre paréntesis porque eso es un tema un poco más complejo que ya vamos a revisar en profundidad, pero digamos que sí, tenemos problemas de desigualdad, por supuesto que sí. Ya, explotación también se presenta de forma interrogativa, y también vamos a trabajar más adelante en el curso con aspectos más específicos respecto de la teoría de la explotación, pero eventualmente desde el punto de vista del plano empírico, desde el punto de vista del plano del análisis del comportamiento humano, sí, podemos decir que sí, también la sociedad sufre de explotación. Pobreza, que decir, claramente hay indicadores objetivos respecto de los niveles de pobreza, tanto a nivel local, a nivel internacional, tanto a nivel latinoamericano, como a nivel inclusive de países desarrollados. La única diferencia es que los países más desarrollados del mundo
tienen tasas de pobreza iguales o cercanas al cero, en circunstancia que los países más pobres del mundo tienen tasas de pobreza superiores al 90%, inclusive al 95%. ¿Ya? O sea, fíjense. Bueno, y aquí es donde entramos, básicamente, estos son los problemas que afectan a la clase gobernada, ¿ya? A los gobernados. Y los que gobiernan prácticamente están ajenos a estos problemas. Obviamente, el sinónimo de pobreza tiene que guardar relación con el subdesarrollo. Entonces, los que sufren el desarrollo, los que sufren la pobreza, los que sufren la desigualdad, los que sufren la explotación, es la clase gobernada, ¿ya? Y entender de que quienes están excluidos de estos problemas son justamente quienes gobiernan. ¿Por qué? ¿Por qué es posible excluirlos de estos problemas? Porque ellos son los causantes de los problemas. Eso es lo que el curso un poco va a tratar de demostrar de manera empírica y con elementos posibles de verificar, ¿ya? Variables posibles de verificar, variables de análisis, factores de análisis que ustedes van a poder verificar a través del curso, que en rigor los que causan estos problemas son la clase gobernante o nuestra clase política. ¿Ya? Voy a hablar de clase entendiendo de que probablemente no es el término más correcto, pero el que entre comillas, está mejor internalizado por la sociedad. ¿Ya? Porque mucha gente cree en la lucha de clase y yo también, pero con una visión distinta a la marxista. Yo creo que existe, no creo, es así. Los seres humanos nos dividimos en dos. Somos clase gobernante y clase gobernada. Y muy simple, es una categoría que se subdivide por el comportamiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros, creo que la gran mayoría de las personas aquí presentes en este curso en particular, somos pertenecientes a la clase gobernada. Nosotros no gobernamos. Yo no gobierno a nadie, pero a mí me gobiernan. Entonces la pregunta es la misma pregunta para ustedes. ¿Ustedes gobiernan a alguien? Si la respuesta es no, bueno, entonces pregúntense ahora, ¿ustedes son gobernados por alguien? Y si la respuesta es sí, bueno, ustedes son partícipes o componentes de la clase gobernante. Y los que respondan que sí, claramente son componentes de la clase de gobernante, y nosotros somos de la clase gobernada. ¿Ya? Entonces, ahí creo que queda un poco claro esa distinción. Entonces, bueno, entender de que la clase gobernante está compuesta tiene sus ramificaciones, ¿ya? Y las principales dos ramificaciones, los gobernantes obviamente hago alusión directa a la clase política, pero además esta clase gobernante, ya voy a explicar por qué en el fondo ustedes también las pueden hacer esta subdivisión, tiene dos grandes manifestaciones que son los burócratas y las corporaciones. ¿Cuál es la característica y por qué en el fondo son partícipes o son también componentes de la clase gobernante? Es porque claramente también se financian y también se benefician y también obtienen privilegios en base a medios políticos que son otorgados por el Estado, que en el fondo el Estado no es más ni menos que la clase gobernante que tuvo la habilidad a través del tiempo. Ya vamos a analizar la evolución del origen del Estado, de la clase gobernante y de la política. ¿Ya? Entonces, comprender de que el Estado en rigor es una abstracción, es una metáfora, no existe más allá de los componentes humanos que lo componen en determinados tiempos y espacios, y que en rigor los socios comerciales del Estado, de la clase gobernante, son las corporaciones, y los burócratas son aquellas personas que también subsisten en rigor o satisfacen sus necesidades en base a medios políticos, o sea, no en base a medios económicos. ¿Qué quiere decir los medios políticos? A diferencia de los medios económicos, es que los medios políticos se obtienen en base por decreto, ¿ya? Por decreto ley, por decreto, debido a que el Estado, en rigor, la clase gobernante, monopoliza la fuerza. ¿Ya? Entonces, es a través de los medios políticos se obtienen, el sustento se obtiene en base a dos grandes factores de análisis, que son la expoliación ciudadana, o sea, el Estado se nutre, no produce nada, se nutre 100% de la productividad ciudadana a través de los impuestos y de regulaciones y un montón una serie de otros aspectos que guardan relación con la planificación de los países. Y las corporaciones, que son los socios comerciales un poco de la clase gobernante del Estado,
entendiendo de que ellos son los que generan los monopolios porque a través justamente de beneficios de ley se impide la libre competencia o la libre acceso a determinadas parcelas del mercado o de la economía. Por ejemplo, si usted aquí los presentes quisieran instalarse con un banco para mejorar, para cobrar menos intereses, ¿qué tal? No podrían, la ley impide. La ley le concede el nicho bancario a determinadas entidades y en el fondo se dan cuenta ustedes, ya también vamos a revisar eso a lo largo del curso, economía sin números y sin matemáticas, que es lo que es un verdadero monopolio. ¿Ya? El verdadero monopolio no es que exista un oferente como comúnmente se conoce, sino que todo lo contrario. O sea, si es que llegase a existir un solo oferente en un mundo que no está regulado y que no se le entrega privilegio a ninguna empresa o emprendimiento, es porque son realmente los mejores y porque la gente, el usuario, el consumidor, el cliente, que es el único soberano en un escenario de libre mercado o de libre competencia, es quien decidió que era el mejor y por tanto el intercambio de los bienes de propiedad asociados, por ejemplo, al dinero de alguien, se van hacia aquel que ofrece el mejor producto al mejor servicio. O sea, ese sería, o sea, ojalá hubiese monopolio de ese estilo. La verdad es que los monopolios los genera el Estado a raíz de la concesión de verdaderos privilegios. Siempre cuando escuche la palabra privilegio, es un beneficio que se obtiene a través de un medio político que en rigor es una ley, o sea, que impide la competencia de libre acceso y por tanto ese es el verdadero monopolio. El Estado es el principal ente monopolizador de la sociedad, ¿ya? Entonces, por eso que mucha gente confunde capitalismo con corporativismo, y en ese sentido, entender, ya vamos a ver de lo que es el capitalismo, cuál es su origen, si es que ingeniería social lo inventó alguien, el capitalismo es un sistema desarrollado por un tipo, un enemigo intelectual o un oponente intelectual de Marx, como el desarrolló el marxismo, o no lo inventó nadie, ¿me entiendes? Ahí vamos a diferenciar también qué es lo que es la ideología, qué es lo que es la naturaleza humana, cuáles son los procesos naturales que que conllevan el desarrollo y la manifestación de instituciones sociales versus aquellas que fueron creadas por un hijo de vecino, ¿ya? Y que eventualmente fueron ideas que fueron comúnmente aceptadas por un tema propagandístico, por un tema que ya también vamos a explicar a través del transcurso del curso, y que básicamente mucha gente cree, pero a modo de fe, ¿va? Porque en el fondo tú no puedes comparar procesos naturales fruto de millones de intercambios a través de miles de años con la hipótesis de un individuo, de una persona. O sea, no existe nadie tan inteligente ni nadie tan sabio en este mundo capaz de gobernar a los demás, capaz de planificar el accionar humano, ya el comportamiento humano, etcétera. O sea, ya vamos a ver por qué, vamos a explicar todo eso a través del curso. Entonces, es importante que ustedes comprendan de que el Estado, desde el punto de vista, mucha gente cree que el Estado es un ente omnipresente, omnipotente, omnisciente, y le otorga cualidades un poco que se pueden observar en aspectos más religiosos de la divinidad, ¿ya? También vamos a ver en uno de los módulos específicos lo que es la estadolatría o estatolatría, ¿ya? Entonces, pero en términos empíricos, en términos conductuales, el Estado no es un ser vivo, no es un ser divino, no existe, ¿ya? O sea, es como les digo, no existe más allá de la clase gobernante. O sea, en el fondo la clase gobernante se oculta detrás del Estado que en rigor que le permite a ellos organizarse de distintas formas que la clase gobernada, ¿ya? Entonces, ustedes van a entender de que ellos son los responsables del gasto público y de la deuda pública, y comprenderán ustedes que mientras estos gobernantes gastan más dinero y endeuden más dinero, endeuden más, perdón, a los países, claramente los niveles de desarrollo van a disminuir o van a ser imposibles de lograr. Por tanto, podemos estar eternamente subdesarrollados. Lo importante es que parte del problema, la gente debe comprender de que todo lo que, entre comillas, reparte el Estado a la clase gobernante, no lo produce. Por tanto, para repartir algo, el Estado debe hacer dos cosas: quitarle algo a alguien para darle a un tercero, o en su defecto, endeudar al país.
¿ya? Ese como dos grandes ejes, ¿ya? Entonces reparte, entre comillas, expolio, algunos le llamarán hurto o robo, porque en el fondo el hurto se caracteriza porque no hay violencia, pero en el fondo sí hay una violencia porque el Estado es un monopolio de la fuerza, o sea, eventualmente quien no paga o quien evade impuestos se va preso, pierde su libertad. Entonces en el fondo sí hay una coacción y hay un expolio, ¿ya? Entonces el Estado reparte expolio, ¿ya? O robo, como quieran ustedes llamar, como la palabra que ustedes escojan, y también deuda. Y también la tercera variable, que no la puse explícita, pero también la falsificación de dinero a través de la emisión monetaria. Ya vamos a ver qué es lo que es el dinero, cómo surge el dinero, lo habrá inventado un hijo vecino, o es una institución social natural también, que surgió a través del tiempo, de los intercambios, de los siglos, ¿ya? De los millones de intercambios libres entre las personas, de los seres humanos. Entonces entenderán que ya comprenderán que el Estado entonces lo que reparte no lo produce, lo que reparte se lo quita a uno para darle a otro, lo que reparte es consiguiendo endeudarse obscenamente muchas veces, y esa deuda obviamente no lo paga la clase gobernante, lo paga la clase gobernada, siempre, y por eso que muchas veces en los países pobres el costo de la vida es tan alto, por eso que en el fondo es tan difícil acceder a cosas tan básicas en algunos países como el alimento, ¿ya? Entonces, eso es algo que ustedes deben considerar. Y también, obviamente, la emisión monetaria. Ya comprenderán ustedes que el Estado, ningún Estado, ningún gobierno, ningún individuo, ningún gobernante inventó el dinero. Se lo apropiaron a través del tiempo, y en ese sentido parte de lo que es la psicopolítica es la habilidad de la clase gobernante de hacer creer a la gran mayoría de las personas que el dinero es como es un producto, es una elaboración estatal, ya, política, gubernamental, lo cual en rigor no es así. Ya también lo vamos a explicar. Entonces, recuerden que esta es la clase inaugural que tiene como objetivo establecer una sinopsis general de todos los aspectos que vamos a estudiar y vamos a revisar, y los que quieran van a poder profundizar también a través de lecturas complementarias, a través de distintos autores, de distintos puntos de vista para que puedan contrastar la información, y en el fondo vamos a llevar a cabo una investigación empírica y vamos a separar al animal de la ideología y vamos a desarrollar un pensamiento crítico, y cada quien al final va a sacar sus propias conclusiones. Eso es lo importante. Entonces, fíjense ustedes que también el problema se funda entre una pugna, entre una dicotomía real, esta es objetiva, pero que a pesar de que, digamos que tiene una característica un poco tácita, ya, o sea, en el fondo se entiende, pero no se habla mucho a este respecto. O sea, se entiende a grosso modo que existe una diferencia entre la idea y lo que es la naturaleza humana, pero muchas veces la ideología tiende a chocar o a rebelarse o a negar un poco aspectos que son propios de la naturaleza humana, ¿ya? Me explico, o sea, como yo les dije, el ser humano tiene un pie en las ciencias sociales y un pie en las ciencias naturales, tiene un pie en el mundo de la idea, en el mundo infinito de la idea, y tiene un pie en el mundo limitado de su estructura material, de su cuerpo, ¿ya? Entonces, un ejemplo contundente sería que tú en tu mente puedes imaginar y puedes idear lo que tú quieras, no tienes ningún tipo de techo, ¿ya? Es infinito. Pero llevado esa idea, esa creencia, transformada en una convicción, en una idea, en una creencia con acción, en una convicción, pueden llevarte a experimentar resultados contradictorios o inclusive fatales, ¿ya? Entendiendo de que las ideas nacen en tu mente, pero mueren o se manifiestan en la realidad, ¿ya? Entonces, eso con respecto a lo que es el problema. Estos son los problemas que enfrentamos como sociedad, como humanidad: la desigualdad, la explotación, la pobreza, el subdesarrollo, y estos desequilibrios que muchas veces genera la clase de responsabilidad exclusiva de la clase gobernante por sobre, ¿ya? O sea, afectando siempre a la clase gobernada, ¿ya? Entonces es un poco, ahora en la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco más acerca del origen del problema, y esto es fundamental, por favor,
aquí quiero que presten toda su atención porque es muy probable que lo que escuchen a continuación nunca lo han escuchado antes y porque es es el resultado de una investigación personal, ¿ya? Y luego también les voy a explicar por qué en el fondo yo podría relatar lo que les voy a mostrar con el permiso de ustedes a continuación, ¿ya? Entonces, el origen del problema. Aquí, justamente, a través de la historia de nuestra humanidad, se manifiesta, hay determinados hitos que se manifiestan y que en rigor provocan esta división real, fáctica, conductual respecto de unos y otros, ¿ya? Entonces, ustedes deben comprender, perdón, un paréntesis, por favor, o sea, les pido con toda humildad que me permitan ingresar a sus mentes a través de una idea nueva y que esa idea, no, por favor, no quiero imponerla, no quiero que la crean. Ustedes decidirán si la creen o no. Simplemente pido permiso humildemente para que esa idea sea revisada por ustedes, recepcionada y revisada, y después saquen sus propias conclusiones. ¿Está bien? O sea, el título es bastante ambicioso cuando digo que la verdadera historia de la humanidad básicamente se va a proyectar en esta simple y compleja a la vez diapositiva. ¿Ya? Entonces van a comprender ustedes el origen empírico, histórico de nuestra, de nuestra humanidad, ya en el fondo lo que permite que vivenciemos la realidad en el presente o vivenciemos el presente como lo conocemos, imagínense. Entonces, ustedes deben comprender básicamente que los primeros indicios respecto de vida humana o similar a la humana, entendiendo que existen muchos tipos, algunos autores establecen 4, otros dicen 5 millones de años, imagínense. Pero lo que nos interesa, en el fondo, aquellos seres humanos que son como nosotros, que son considerados los Homo sapiens, ¿ya? Entonces, el Homo sapiens tiene aproximadamente 174.000, algunos autores dicen hasta 177.000, otros dicen 200.000, 300.000, pero bueno, lo importante es que claramente somos relativamente los más jóvenes respecto de los otros tipos de manifestaciones humanas de los cuales nosotros somos como la evolución, ¿ya? Y que básicamente se diferencia de los demás por el desarrollo o sea, el primer hito fundamental en todo esto es el desarrollo de nuestro cerebro, ¿ya? O sea, ahora, ¿qué lo provocó? Ya es un tema que no es materia de lo que es el tema psicopolítico, pero entender de que ese es el punto de quiebre que permite avanzar a la humanidad prácticamente saltos gigantescos respecto de los logros que hemos tenido como humanidad en circunstancias de los millones de años de los cuales supuestamente existíamos desde antes, ¿ya? O sea, en el fondo los cuales éramos más similares a los simios que a lo que somos hoy en día, ¿ya? Como especie, como raza, ¿ya? Entonces, comprenderán que desde el origen de la humanidad, desde el origen de los primeros seres humanos, inclusive el Homo sapiens, el origen del punto de vista de la satisfacción de las necesidades para suplir un poco el principio de subsistencia. ¿En qué consiste el principio de subsistencia? En satisfacer necesidades básicas de hambre y abrigo. O sea, en el fondo, eso es lo fundamental. Recordar que la esencia, la naturaleza del ser humano es pobre, es la pobreza. ¿Por qué? Porque nace desnudo, ¿ya? Y no tiene nada más ni nada menos que su cuerpo, sus extremidades, y eventualmente con el transcurso histórico y comienza a manifestar un grado de inteligencia a través del desarrollo de su cerebro, ¿ya? Entonces, entender que gran parte de la historia de la humanidad, el principio de subsistencia humano se podía cubrir bajo una organización que estaba siempre caracterizada por nexos de tipo más de parentesco, ¿ya? Obviamente había una organización, entre comillas, donde la gente se agrupaba en grupos que no eran muy multitudinarios, como les digo, siempre asociados al parentesco, y en base a eso surgió
un poco la diferenciación del trabajo según las habilidades, según las características de cada quien, según el conocimiento, y se fueron intercambiando aspectos como, por ejemplo, algunos eran buenos cazadores, otros eran buenos recolectores, obviamente que asociado a los cazadores eran los más fuertes físicamente, inclusive algunas, no solamente es propio de los hombres, sino que también había mujeres fuertes que eventualmente también cazaban, y viceversa, también habían hombres débiles que no cazaban pero recolectaban, y así fueron surgiendo un poco la división del trabajo, la división del conocimiento, la división de las habilidades que les permiten a unos cazar, a otros curtir la piel, a otros cocinar, otros recolectar, etcétera, pero básicamente digamos que esta primera, la gran mayoría del tiempo de la existencia de la humanidad se funda en un aspecto de tipo nómada o nómade respecto de la forma conductual de conseguir, como yo les digo, cubrir, satisfacer este principio de subsistencia. Entonces es fundamental que ustedes comprendan que el ser humano, esencialmente, su primera manifestación es de tipo, desde un punto de vista conductual, el análisis del comportamiento de los primeros seres humanos es nómada, o sea, van de un lugar a otro, cazando, recolectando, muchas veces guiados por el clima, ¿ya? Entonces tenían a veces que recorrer grandes distancias como para poder cubrir, le digo, lo que cubre prácticamente todas las especies, que el principio de subsistencia se establece en base al afán de vivir, ¿ya? O sea, todo ser viviente, lo primero que busca siempre es vivir, y frente a ese principio, frente a ese maximando de que el ser viviente busca vivir, ¿ya? Claramente el ser humano es capaz de conseguir cualquier cosa, inclusive aspectos malos o un poco incorrectos, perversos, malignos, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, la primera manifestación del punto de vista, se manifiesta obviamente los hombres más fuertes, son los mejores cazadores, y eso marca mucho la diferencia en un comienzo, la fuerza física, ¿ya? Entonces, fíjense que la evolución del cazador comienza. Aquí hay un tema importantísimo, porque estos nómadas que eran recolectores y cazadores, a través del transcurso histórico, del desarrollo de la humanidad, y sobre todo ya entendiendo el último periodo, o sea, a los seres humanos más parecidos, similares a nosotros, hay un hito fundamental, ¿ya? Que es básicamente la aparición de la agricultura, ¿ya? La aparición de la agricultura, y por tanto, y obviamente que precedía por el desarrollo del cerebro, entiende que las personas cansadas probablemente de este estilo de vida nómada o nómade, el término correcto en el presente es nómada, ¿ya? Y antiguamente algunas veces también está aceptado el término nómade. Entonces, comprenderán ustedes de que la aparición de la agricultura es fundamental porque es lo que permite que en gran medida un grupo de seres humanos, paralelos a los cazadores recolectores, comiencen a través también de su inteligencia, de la división del trabajo, la división del conocimiento, comiencen a comprender que tienen la capacidad de modificar el estado de la materia, modificar el ambiente en favor de justamente satisfacer los medios de subsistencia o el principio de subsistencia, ¿ya? Entonces, como yo les decía, estos sedentarios comienzan a trabajar la tierra y comienzan, se dan cuenta de que no es necesario recorrer grandes distancias y estar continuamente dependiendo de la habilidad física, porque uno envejece, uno se enferma, y prácticamente quien inclusive moría en el intento de cazar, porque los animales también se defendían y no era fácil, ¿ya? El ser humano también tenía depredadores. Entonces comprenderán que era algo muy, muy agotador, y por tanto una de las principales aplicaciones de este nuevo ser humano es con un cerebro mayormente desarrollado y con inteligencia, es justamente comprende que tiene la capacidad, como ningún otro animal, de modificar su ambiente en favor de su principio de subsistencia. Y ahí comienza en el fondo
lo que es el trabajo bajo un principio de colonización respecto de determinados puntos geográficos, de transformar la materia prima que le entrega la naturaleza y transformaba, que era potencial en el fondo, en productos que en rigor permitían satisfacer su principio de subsistencia. Y comienzan también, por tanto, a acumular bienes, propiedades, y ahí surgen un poco las primeras nociones de propiedad respecto de, por ejemplo, lo que podían ellos cosechar a través de la agricultura, que claramente les permitía guardar para las malas épocas, para las épocas frías, y poder seguir cubriendo todas las necesidades de alimentos, sobre todo, y eventualmente inclusive las de abrigo, porque ya podían construir mejores, al establecerse en un lugar fijo, podían ellos dedicar mejor tiempo y mayor innovación, llamémosle, a lo que son las estructuras que van a satisfacer un poco la necesidad de cubrir de abrigo, ya que en el fondo el desarrollo de lo que son lo que hoy día conocemos como vivienda, o los lugares donde uno podía vivir. En un comienzo recuerden que los cazadores, ellos básicamente iban de un lugar a otro y se cubrían donde les tocaba la noche, y por lo general pernoctaban en cuevas o en lugares que les permitiesen a ellos no esconderse o alejarse de la humedad, ¿ya? Entonces, comprenderán que es fundamental el comprender que el hecho de que el ser humano se haya convertido en un ser sedentario es el primer indicador que va a permitir el origen de la división entre gobernantes y gobernados. ¿Cómo se logra eso? Aquí viene lo interesante, es que los cazadores, obviamente que también ya con un desarrollo mayor de su cerebro, también comienzan a entender, y al mismo tiempo dotados de capacidades físicas superiores probablemente a los recolectores, que son los primeros sedentarios en el fondo, que no eran probablemente los más dotados desde el punto de vista físico, también tienen inteligencia. Entonces estos cazadores comienzan a percibir que en su ambiente habían pares que ya no recolectaban y no eran nómadas, y que en el fondo se establecían en lugares específicos, determinados, y comenzaban a desarrollar verdaderas comunidades, siempre organizadas también por parentesco y todo, pero lo más interesante de todo es que mejoraban su calidad de vida, entendiendo de que ahorraban o acumulaban propiedades, alimentos, y también ya habían mejorado bastante la construcción de vivienda, y ya tampoco vivían en cuevas y cosas así. Entonces se daban cuenta de que estos grupos, de que estas familias vivían mucho mejor que ellos, que aunque fuesen muy fuertes, comprendían de que tarde o temprano envejecían, y que muchas veces quedaban heridos y que no podían seguir cazando, y eso impedía cubrir el principio de subsistencia, ¿ya? Entonces, muchas veces ellos carecían de los medios para poder subsistir. No así los sedentarios, que se mostraban bastante más, con una mejor ya calidad de vida que estos nómadas. Entonces, ahí se aplica la inteligencia humana, ya no tan loable o correctos como los primeros sedentarios, en base a la agricultura, etcétera, el hecho de siembras, de cosechas, de distintos productos, etcétera. Entonces, esta gente comprende de que ahora el cazador evoluciona históricamente desde el punto de vista conductual. Recuerden eso, esto no es ideología, ya esto es una descripción de realidad en base al comportamiento humano. Entonces ustedes comprenderán de que el cazador se transforma en un saqueador, ¿ya? Sigue siendo nómade, pero esta vez ya no solamente se transforma en un predador de animales, sino que de sus pares. Y comienza a identificar a estos grupos, a estas organizaciones, entre comillas, sociales, familiares o de este tipo sedentarias, y comienza a utilizar lo mejor que saben, que
el ejercicio de la fuerza, ¿ya? La capacidad de ejercer fuerza sobre animales, etcétera, la aplican con sus pares. Entonces, estos cazadores comienzan, entre comillas, a cazar a otras personas o a saquearlas. Y se quedaban con sus casas o las destruían, sus viviendas, violaban, mataban y obviamente se robaban las pieles, robaban el alimento y por tanto claramente destruían un poco esa organización, ese asentamiento de estas personas que ya no se comportaban exactamente igual que ellos estaban en punto fijo y de ahí pues comenzaban a prosperar y a mejorar su calidad de vida. Entonces, deben ustedes comprender de que esto también era agotador, porque al mismo tiempo tampoco es que abundaran estas organizaciones establecidas por parentesco y claramente también se agotaban. Entonces volvían a lo mismo. Yo estoy resumiendo un poco la historia, pero esto es larguísimo. Tienen que considerar ustedes que probablemente son centenares, miles de años, ¿ya? Entonces, los cuales, claramente esto también no era algo que era como pan para hoy, hambre para mañana, ¿ya? Esa es la frase con la cual podría resumir un poco lo que estos cazadores que evolucionan, se transforman en saqueadores, siempre, y en una especie esta es como el saqueador es como la primera asociación ilícita que existe, que se manifiesta a través de la historia de la humanidad. Entonces se dan cuenta de que tampoco era tan buen negocio, y lo brillante de estos cazadores venidos a saqueadores es que consideran de que ellos también podían volverse sedentarios, ¿ya? Y a través de sus características principales, que no era su inteligencia, sino que era su fuerza. ¿Y cómo? Bueno, comprendieron de que ahí aparece bajo también un principio de colonización, pero a modo de encapsulamiento de determinados espacios geográficos en los cuales determinadas poblaciones u organizaciones sociales, familiares, etcétera, quedaban encapsuladas, quedan atrapadas en un territorio que estos cazadores ahora, que eran saqueadores, eran asociaciones ilícitas, comienzan bajo un principio de no agresión a cobrar tributos, a cobrar impuestos, a cobrar parte de la productividad de los sedentarios, ¿ya? Entonces, básicamente consistía, según muchos historiadores, que nunca superaban más allá del 10% de la productividad, ¿ya? Entonces, esa es la primera manifestación, digamos, de lo que es un poder central, ¿ya? El poder central deriva de saqueadores que eran nómadas, que se transforman en sedentarios, a través de la encapsulación de determinados territorios de los cuales quedaban atrapados determinados grupos de sedentarios que trabajaban la tierra y que producían, que modificaban el estado de la materia con el objetivo, con gran habilidad para satisfacer necesidades básicas de hambre y abrigo, ¿ya? Que esas son las principales. Entonces ustedes comprenderán de que fue realmente muy provechoso para estos cazadores venidos a saqueadores, porque ya bajo el mismo principio de fuerza, primero bajo el principio de no agresión, o sea, ellos decían, ¿qué significa el principio de no agresión? Que básicamente ellos establecían de que los que trabajaban la tierra debían pagar parte de la productividad con el objetivo de no ser agredidos por estos saqueadores. En el fondo, ya como se sabía que ellos en el pasado o en el ayer, ellos iban de lado en lado matando, violando y robando, destruyendo, quemando. Entonces ellos decían, bueno, no vamos a hacer eso, pero de ahora en adelante ustedes van a tener que pagarnos a nosotros parte de lo que producen para mantenernos en paz, ¿ya? Para no agredirlos. Entonces, claro, eso funcionó muy bien, fue fantástico, se transformaron en sedentarios también, vivían muy bien, prácticamente la gente trabajaba para ellos, pero recuerden ustedes que estaba presente la conciencia de clase. Entonces ellos entendían que así como estos saqueadores iban envejeciendo y se mantenían en número probablemente, ya no eran tan fuertes, por otro lado los encapsulados ya
se multiplicaban y los que eran niños en un comienzo eran hombres más fuertes y entendían de que no tenían por qué seguir pagando parte de su productividad, entendiendo de que ahora ellos se podían defender. Entonces muchas veces mataban a estos derivados de saqueadores, a los encapsuladores, llamémosle, y los mataban. Porque había esa conciencia de clase que esta gente estaba viviendo a costa de los que producían, de los sedentarios reales, ya de los que trabajaban y los que modificaban la tierra y sacaban frutos de ella, que antes no existían. En el fondo, entender de que la riqueza y que la productividad es potencial. O sea, en el fondo no se da por si debes tú, a través de tu inteligencia, a través de tu trabajo, a través de tu tiempo, a través de tus herramientas, a través de tus manos, de tus piernas, modifica la realidad y genera algún tipo de riqueza, algún tipo de sustento que permite satisfacer la existencia, ¿ya? Entonces te permite subsistir. Entonces comprenderán ustedes que esta estrategia debía también ser modificada, porque entendían de que la gente seguía, tomaba conciencia rápidamente y se rebelaba. Entonces, la evolución, y por eso es que estos son los primeros, así surge el poder central, así surge, se divide el ser humano entre comillas, la clase gobernante versus la clase gobernada, y básicamente se entiende de que solamente existen dos formas de subsistir en este mundo, a través de la productividad personal o a través de la productividad ajena, ¿ya? Entonces esto se da, y por eso es que esta conflicto. Entonces, estos cazadores, ex cazadores, cuya evolución lo impulsa a ser saqueadores, ellos entienden de que siempre estaban en mucho riesgo y por tanto modifican la estrategia, que en el fondo era política. Por eso digo que la política básicamente la política es el arte de legitimar a la clase gobernante. Entonces la primera noción de política es cuando ellos llegan y subsisten a través de medios políticos bajo el monopolio de la fuerza o de la amenaza de fuerza, o sea, el principio de no agresión. Esa es la primera manifestación de política, básicamente que les dicen, denme parte de lo que producen, o de lo contrario, los matamos. Después no funcionó, porque ya eran muchos más, y podían equipar eso, se empezaron a buscar la legitimidad evoluciona también. Y la política se va perfeccionando y ya dicen, bueno, esto de la no agresión, el principio de no agresión no funciona, entonces tenemos que evolucionar hacia el principio de protección. Entonces ellos te decían, no, ahora no somos tus agresores, sino que somos tus amigos, ¿ya? Somos tus protectores. ¿En qué sentido? De que así como nosotros en el pasado éramos saqueadores y destruíamos todo y robábamos, violábamos, matábamos, existen muchos más como nosotros. Entonces, y como nosotros somos los más fuertes, lo que nosotros le ofrecemos a ustedes es protección, ¿ya? Entonces eso también es una estrategia política que evoluciona de la no agresión a la protección. Entonces ahora la gente nuevamente, pero para protegerlo ustedes nos tienen que dar justamente el 10% o parte de la productividad que ustedes obtienen de sus cosechas. Entonces, bueno, la gente se fue un poco calmando, porque entendía básicamente de que era un poco justo, de que si ellos eran protegidos y estaban tranquilos, ya podían seguir trabajando, entonces consideraban un poco legítimo. Por eso les digo que la política es el arte de legitimar a la clase gobernante, a estos cazadores y saqueadores. Es el origen de los políticos. Ya la evolución después nos va a llevar a... por eso digo, aquí ya comienzan a aparecer, ya se empieza a perder la noción de cazador, porque la conciencia de clase tiene que estar siempre, tratar de disminuirse, o sea, que la masa, que la mayoría no perciba que obviamente están siendo explotados, que obviamente que son víctimas de una desigualdad, entendiendo de que ellos deben sustentar su vida a través del trabajo y los que ocupan la fuerza no, ¿me entienden? Entonces ellos van inmediatamente transformando esta estrategia y ahora son protectores, ya no son agresores, sino que son protectores, y la gente dice, bueno, tienes razón, y además, esta estrategia, el principio de protección, va adquiriendo distintas nociones, porque esta gente, obviamente que los gobernantes, ya los encapsuladores, los gobernantes vienen de los encapsuladores, de los saqueadores, entendiendo, ellos comprenden de que tenían mucho tiempo de ocio, y que había hombres inteligentes, y que había hombres un poco más, con el paso de los años, de los siglos, había hombres más eruditos,
Entonces ellos comienzan, como obviamente tenían más socios, tenían más tiempo libre, como a diferencia de lo que muchos creen, el hombre no es un ser guerrero per se, o sea, de hecho la guerra es un invento del Estado propiamente tal. Ya vamos a analizar a través del curso cuántas muertes son producto del Estado versus cuántas muertes se provocan sin el Estado. Y se van a dar cuenta de que las muertes con el Estado son día uno. Increíble. Bueno, entonces, es aquí, bajo este principio no de agresión al principio de protección, es cuando surge porque recuerden que estos tipos ya también eran inteligentes y decían, nosotros tenemos que buscar siempre la legitimidad. ¿Cómo logramos nuestra posición, cómo lo hacemos legítima frente a los ojos de los gobernados o de los encapsulados? ¿Ya? ¿Cómo logramos eso? Y empiezan a contactar a los, entre comillas, las primeras nociones de los intelectuales, de los artistas, de los religiosos, y comienzan a tratar, ahí aparecen las primeras, diría, las concepciones políticas un poco más similares a las que conocemos hoy en día, y comienzan a inventarse estos saqueadores, esta asociación ilícita, comienzan a tomar elementos de la divinidad, a establecer títulos nobiliarios, y siempre con el único afán de obtener tributo, renta, y obviamente lo que conocemos hoy día como impuestos. Entonces, antes eran súbditos, hoy día son unos ciudadanos, pero en el fondo es lo mismo, cambia la semántica, pero conductualmente hablando, el animal sigue comportándose en las hormiguitas si hacemos el ejercicio visual de observar la humanidad, la historia de la humanidad, superponiéndola en un plano de observador como un etólogo, alguien que analiza el comportamiento animal, vamos a entender que es exactamente lo mismo. Todo lo demás, la ideología, la semántica, la intelectualización, la racionalización, te da infinito. Le ponen mil nombres y todo, pero seguimos. Esta es la verdadera historia de la humanidad. Por eso les digo esto. Entonces, bueno, estos saqueadores se ponen títulos nobiliarios, se llaman rey, duque, archiduque, etcétera, etcétera. O en otros periodos históricos de la humanidad se ponen a de César, emperador y cuánta cosa, pero son los mismos saqueadores, son los mismos cazadores y saqueadores de España, ¿ya? O sea, que pasaron de nómadas a sedentarios. Y a través de cómo encapsulando territorios donde la gente que ya era sedentaria y que producía y que generaba buena calidad de vida, de vivienda, etcétera, eran en el fondo encapsulados, eran gobernados a través de siempre el eje era la fuerza bruta, a modo de agresión o a modo de protección, pero en el fondo era una estrategia. Entonces, comprenderán ustedes cuál es el origen del Estado. O sea, esto es un tema irrefutable, ¿eh? O sea, mucha gente, no, eso no es así, no, es que la historia no dice, no, de que esta es una historia contada por una lista del comportamiento, ¿ya? O sea, no es, yo no soy historiador, no soy abogado desde el punto de vista, tampoco soy un filósofo político, no, yo soy, como les digo, comportamiento humano. Esto es así, punto. Ustedes lo pueden comprobar, ¿ya? O sea, lo que estoy diciendo es una descripción de realidad, no es una idea que surge de mi imaginación, esto es así en la realidad. Entonces, bueno, comprenderán que a través de esta percepción respecto de la que es la política, este arte de legitimar a la clase gobernante, van surgiendo todos los conceptos un poco ya más modernos. El poder central, el origen del poder central es una banda de saqueadores, ¿ya? Que eran nómadas y que pasaron a ser sedentarios a través de la encapsulación de territorios donde los que estaban dentro de ese territorio tenían que pagar tributos, renta, impuestos, como quieran llamarlo. Y se inventan títulos y se inventan todo tipo de cosas, pero que en el fondo ahí es donde está la inteligencia humana y ahí es donde aparece la mayor operación psicológica, inclusive antes que la psicología fuese tal, este concepto un poco de lo que es el poder central propiamente tal, el imperio, ¿ya? La monarquía, el reinado, etcétera, etcétera. Ahora, ya avanzando mucho más en la historia, ya a punto de llegar a la Revolución Francesa, donde ahí vamos a conocer al Estado como básicamente como lo que es en el presente, ya nos adelantamos bastante. Imagínense que si la edad del Homo sapiens varía entre 140 170.000 hasta los 300.000 años,
el Estado como lo conocemos no tiene apenas 300 años, o sea, imagínense, o sea, miles de años sin Estado como lo conocemos. Pero había manifestaciones de poder central, por eso que yo hablo del origen del poder central, que es como el precursor del Estado como lo conocemos. Entonces ustedes tienen que entender que esta evolución de la política, del arte de legitimar a la Casa Gobernante, nunca se podía despegar de lo que era la conciencia de clase. Porque aún así, bajo el principio de protección, y aún así habiéndose inventado títulos nobiliarios, parentescos a través de supuestamente derivaciones sanguíneas del dios tanto, etc., aún así existía la conciencia de clase porque el tributo, la productividad o el trabajo era personalizado. O sea, en el fondo existía la conciencia de clase. Tú le estabas pagando a Enrique VIII, tú le estabas pagando qué sé yo, a Marco Aurelio, ¿me entiendes? Entonces, por lo general, los emperadores, los reyes morían en sus camas envenenados, lo asesinaban a toda su familia, los zares, ¿me entienden? Vean la historia, o sea, siempre se levantaba la rebeldía y causaba, y mataba, muchos no llegaban a viejos, ¿ya? Entonces prácticamente estaban condenados porque tarde o temprano los mataban por eso mismo, porque la gente entendía de que le estaba pagando tributo, las rentas que obtenía el rey o los nobles, y sus familias derivaban de la plebe o de los encapsulados o de los gobernados, entonces los mataban. Entonces, esto fue siempre así. Y las revoluciones, para lo único que servían, un tema muy romántico y todo, pero para lo único que servían, si ustedes lo analizan, lo comprueban, es que cambiaban a un poder central por otro. ¿Ya? O sea, no seguía siendo lo mismo. Siempre había una clase gobernante y una clase gobernada, y siempre había, ya con más intelectualizaciones, ya con muchas más obras de arte, se trataba al Estado con una divinidad, pero siempre no podían desligarse eso porque seguía habiendo un gran líder, había alguien visible, había una persona, un individuo, que entre comillas, cualquier tipo de rebelión, él era el foco de esa rebelión y por tanto, por lo general, terminaba muerto. Entonces, de ahí ya comprenderán ustedes que, a todo esto, nunca un rey cobró más de un 10% de tributo de impuestos. A diferencia que en el presente hoy en día hay países que a la gente que trabaja en blanco inclusive llega a quitarle un 70% de impuestos. ¿Ya? La esclavitud era un 100% de impuestos. Ojo con eso, que también vamos a ver también como modalidades. Básicamente los modelos de economía, la esclavitud era muchas veces el sustento de la economía de algunos países. Ya lo vamos a revisar también. Entonces, muy interesante todo esto, muy bonito saberlo, muy bonito culturizarse, muy bonito comprender cómo funciona el mundo, cuál es la verdadera historia de la humanidad y no muchas veces la que nos cuentan gente con muy buena imaginación, pero que del comportamiento humano es un analfabeto funcional. O sea, en el fondo no sabe cómo funciona la realidad, no sabe cómo funciona el ser humano, no sabe cómo funciona el comportamiento humano individual ni en interacción con otros. ¿Ya? Entonces, por eso es que esto es absolutamente innovador y por eso les pedí permiso para ingresar a sus mentes con esta idea, para que las reciban y si quieren las creen, pero por favor analícenlas, piénsenlas, por favor, reflexionen. ¿Ya? Entonces, comprenderán ustedes que avanzando a través de la historia, llegamos a un hecho crucial que es la Revolución Francesa, que básicamente es la gran, yo diría que da origen a lo que yo llamo el hegemón, el Estado como lo conocemos. ¿Cuál es la gracia? Mucha gente dice, no, la Revolución Francesa es espectacular, la libertad. Mentira, eso no es así. La realidad fáctica, conductual, comportamiento, falso. Lo único que se consiguió es el perfeccionamiento de la estrategia política de legitimar a la clase gobernante. ¿Por qué? Porque ya transforma al individuo, a la persona y la despersonaliza. Ya, y se esconde la clase gobernante, se esconde detrás de un abstracto, se despersonaliza la conciencia de clase. Y por primera vez la gente comienza a creer, o sea, se olvida y se desprende de esa presión, de esa conciencia de clase real, de que le estaba, entre comillas, pagando tributo o parte de su productividad a
a una persona, sino que ahora le está pagando a un ente, a una metáfora, a una abstracción, que copia elementos de la divinidad por sobre todas las cosas, y por eso que la gente le pide cosas al Estado, y ya olvidando de que el Estado era Enrique VIII, de que el Estado era Marco Aurelio, que el Estado era Calígula, que el Estado era, qué sé yo, en el presente, el Estado era Chávez, ¿me entiendes? O sea, los políticos. El Estado, en el fondo, como les digo, no existe, pero la gente pensaba que sí, comienza a entender y a exigirle toda clase de derechos, y empieza y comienza a traspasar este principio de subsistencia justamente a depender del Estado. Y la gente cree que para subsistir necesita del Estado. Entonces, el Estado, post-Revolución Francesa, es la primera operación psicológica de gran envergadura, que lo que logra por mucho tiempo, hasta la aparición de este curso, no sé si tanto, pero es justamente ocultar la conciencia de clase a través de la despersonalización. La gente ya no le paga al individuo, ya no se considera explotado, no se considera desigual, sino que se considera, cuando dice, ¿qué es lo que es el Estado somos todos. Dice la gente, somos todos. Mentira, el Estado es la clase gobernante. El Estado no produce nada, el Estado no te puede dar nada porque no produce nada. El Estado, todo lo que entre comillas te da por una única vez, a modo de condicionamientos clásicos casi, y a modo inclusive de cómo se domesticaron los lobos, ¿ya? Crea lazos de dependencia psicológica, por eso es tan importante, y tú crees, porque desde niño así te enseñan, y por eso que el Estado necesita monopolizar todo para buscar la legitimidad. Monopoliza la educación, monopoliza la religión, se apodera de la iglesia, y pierden se establecen jerarquías en base estatal, el Estado se asocia con aspectos de divinidad, etc., siempre con el fin de legitimar a la clase gobernante. Y la gente empieza a creer en un Dios terrenal, en esta entidad que comienza a existir y supuestamente es la que garantiza ciertos derechos, lo cual claramente ya vamos a ver la diferencia entre derechos verdaderos, derechos falsos, derechos positivos, derechos negativos, derechos naturales, derechos ficticios, respecto y vamos a establecer cuál es el eje que determina como tal. O sea, es algo irrefutable que ustedes van a poder después comprender de manera lógica e irrefutable. O sea, si ustedes niegan la realidad, eso ya no es problema mío, pero yo trato de describirles la realidad nomás, ¿ya? Para que no sean engañados, para que la forma de combatir al hegemón es dejar de creer en él, no se necesita, aquí no hay un llamamiento a la violencia, todo lo contrario, no hay un llamamiento a la división, todo lo contrario, se hace un llamado siempre a lo que es el cambio cultural de mentalidad, sustituir una mala idea por una buena idea, una idea falsa por una idea correcta, verdadera. Eso es todo, y no se necesita violencia, destrucción, ni nada, no se necesita odio, ni mucho menos. Probablemente esto es un proceso que va a tomar algunas generaciones, y algún día, el día de mañana, los misma gente que aspira a la política, que aspira a ser de la clase de gobernante, ya no va a aspirar a tanto como lo hacen hoy día desde el punto de vista del expolio, donde llega, por ejemplo, un político en mi país, Chile, gana en 4 años, gana a través de medios políticos, de coacción y expolio, el equivalente o superior a un premio de la lotería. O sea, para que se hagan la idea, si yo postulara a diputado, en 4 años podría generar tal riqueza que me podría comprar una mansión de $1 millón en Chile, por ejemplo, y me compro el auto más caro del mundo y me sobra una cantidad de dinero líquido, liquidez, con lo cual yo podría vivir de intereses, etc. Y usted dice, no, pero es que ellos también pagan. No, ellos no pagan impuestos, eso es libre de impuestos. ¿Por qué? Porque como se nutre el 100% de los impuestos, la clase gobernante no paga impuestos. Hace como que paga, en el fondo devuelve parte del expolio, ¿ya? Pero en el fondo las personas que realmente pagan impuestos son aquellos que producen, y los políticos no producen nada, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Entonces, esto no es, ojo, por favor, no se malinterprete que esto es un llamado a salir a la revolución, ya, no, es como digo, este es un tema cultural, ya un tema que cuando tú dejas de creer en mentiras, esas mentiras pierden fuerza y con el tiempo desaparecen, ¿ya? Hay que recordar que
básicamente todas las verdades en un principio son cuestionadas, después son ridiculizadas, son inclusive muchas veces agredidas, pero con el tiempo terminan siendo aceptadas como casi sentido común. Pero si esto es lógico, esto es sentido común, pues bueno, para llegar a sentido común hay que estudiar y leer mucho, y yo le estoy tratando de simplificar todo para que no pierdan tanto tiempo. O sea, acorten la curva del aprendizaje, y si ustedes no creen en algo en esto, yo soy todo ello y les voy a entregar las pautas para que busquen y encuentren lo que yo encontré. Esto no lo creé yo, ya lo encontré a través de investigación empírica, a través de el análisis, estudio comparado, de más de 60 y tantos libros, casi 70 libros, y ya más yo creo. Entonces comprenderán que si llego a este nivel de simpleza es porque tuve que meterme en la complejidad, y eso no tienen para qué hacerlo ustedes. Busquen las cosas específicas o que la merezcan un poco más grave de duda. ¿Ya? Pero entonces, recordar eso, que la política en el fondo surge a través de la historia de la humanidad como un arte, como una especie de estrategia ya persuasiva para legitimar a la clase gobernante, pero en el fondo la política es un sinónimo de mentira, lamentablemente. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver después de que científicamente no hay nada que la establezca como vital. Ya recuerden ustedes que la política en el fondo es la estrategia que utilizan los cazadores y los saqueadores nómadas para poder lograr la legitimidad frente a los encapsulados, a los sedentarios, ¿ya? Y de esa forma ellos ganan también su sedentarismo, pero viviendo a costa de los demás. Entonces, lamentablemente, pan para mí no vino. O sea, la idea es que este curso se les diga la verdad, y ustedes después discutan esto, compártanlo y díganle a más personas que se inscriban en el curso, y podamos nosotros seguir desarrollando el conocimiento y como les digo, colaborando con un granito de arena para que el día de mañana la cultura estatista disminuya, o por qué no se extinga con el paso del tiempo. A lo mejor el día de mañana, y con las tecnologías que ya también vamos a analizar, ya vamos a hablar probablemente clases completas sobre el futuro de la humanidad en cuanto al desarrollo de la tecnología, la figuración de tecnologías presentes, que van a cambiarlo todo, ¿ya? Entonces es bastante interesante. Este curso, de verdad que en lo personal, considero que dejaré lo mejor de mí, dejaré la piel en este curso a través de todo el tiempo, de aquí hasta que me muera, ¿ya? O sea, voy a estar ligado a esta comunidad que se empieza a conformar. Bueno, entonces, esa es un poco la verdadera historia de la humanidad respecto de el origen del poder central, el origen de la política, el origen del Estado, el origen de la división de clase entre gobernados y gobernantes, ¿ya? Entonces recuerden eso, que de la personalización, el fondo de la conciencia de clase era eso, de percibir que había un individuo que estaba viviendo y estaba engordando a costa tuya, y que tenía las mejores mujeres, las mejores ropas, y que en rigor ellos, todo eso, esa abundancia derivaba del trabajo ajeno. Entonces terminaban con la muerte de esas personas. Entonces, en la Revolución Francesa, y básicamente de él emerge la última evolución del Estado, del poder central, que se transforma en un Estado como lo conocemos. Aparecen los conceptos de países, etcétera, de nación, etcétera, que son semánticas, ¿ya? Son palabras, pero en el fondo sigue siendo lo mismo el encapsulamiento, encapsulados y encapsuladores, ¿ya? Entonces, lo que se generó, y de lo cual inclusive somos víctimas hasta el día de hoy, es que el Estado logra despersonalizar la clase gobernante. Ya no sabemos, entre comillas, ya no le pagamos, supuestamente no percibimos que estamos pagando tributo qué sé yo, en Chile a Sebastián Piñera, o a Fernández en Argentina, o a Maduro en Venezuela, o a Trump en Estados Unidos, ¿me entiendes? O sea, no, uno le paga al Estado, ¿ya? Uno le paga tributo al país, ya, a la nación, en el fondo. Ella, la clase gobernante, no es que lleva algo a modo de estrategia para legitimarse. Recuerden eso, algo reparte un poquitito, una pura vez, y tú quedas condicionado que después me dio un bono de tanto dinero, me va a llegar otro, y espera, y cree, y votas por la gente que te remete bonos, con lo cual, como les digo, los medios políticos nunca van a alcanzar para todo. Esa es la realidad. Solamente lo que alcanza para todos son los medios económicos. El problema está en que estos desequilibrios que provoca la clase gobernante impide eso. Entonces todos aspiran a vivir de medios
político, y ahí es donde los países quiebran y se caen a la pobreza, porque los medios políticos alcanzan para unos pocos. Por eso las diferencias, eso es lo que genera la verdadera desigualdad, pues, donde hay países, eso es lo que explica en gran medida, que después ya vamos a ver más de forma más específica, pero eso es lo que explica en gran medida por qué en países hay tasa de pobreza igual o cercana al cero y en otros hay más del 90-95%, pues, porque claro, toda la gente aspira a vivir de medios políticos, de cosas gratis, que no existe nada gratis, lamentablemente esa es la verdad. Todo lo que reparte el Estado debe quitárselo a alguien antes, o debe imprimirlo, falsificar dinero, o debe pedir dinero prestado. Esa es la realidad, la cruda realidad, y que no es más que eso es irrefutable. Lamentablemente no lo puede refutar nadie. Lo pueden racionalizar, el ser humano es muy experto en inventarse narrativas nuevas para poder, otras operaciones psicológicas para poder meterse en tu mente y confundirte, pero lo que yo estoy haciendo es una descripción de realidad. No puede, lamentablemente para muchos, es así. Es como creer que puedes volar, pero si te tiras del 15º piso, como les dije, te vas a matar. Pero tú tienes derecho a creer lo contrario. Esa es tu parte de tu libertad. Bueno, entonces esa es un poco la diapositiva. Ahora, ¿por qué yo? O sea, ¿por qué yo le estoy contando esto? ¿Qué tengo de especial o qué tengo de diferente yo, en términos de poder decir lo que estoy contando, que probablemente nunca lo hayan escuchado de otra forma? ¿Ya? Bueno, yo era una persona, un joven común y corriente, me consideraba callejero, nunca, no era intelectual, no me interesaba coleccionar diplomas ni premios asociados a mi trabajo, no, simplemente yo estuve ligado, me interesaba más el deporte, a practicar distintas artes marciales, tuve un grupo de música, y ustedes pueden ver una foto, estaba ligado más a la música, y la única diferencia yo podría decir, también estaba ligado al tema del emprendimiento, me gustaba, tenía creatividad básicamente, pero eso es un poco ya más posterior, o sea, yo era scout, ya, fui siempre lobato, scout y rutero, o sea, pasé prácticamente toda mi niñez, mi adolescencia y mi adolescencia un poco adultez temprana, llamémosle, relacionado con el mundo del movimiento Boy Scout, ya en Chile. Entonces, comprenderán que yo estaba completamente alejado de todo lo que es la política, nunca participé en política, nunca me consideré alguien intelectual, nunca estuve obsesionado tenía buenas calificaciones, pero con el mínimo esfuerzo, no tenía cuadernos, estaba todo el día, me gustaba jugar fútbol en la calle, o estar con amigos, no tenía intereses distintos, ¿ya? Entonces, creo que entiendan ustedes, conozcan un poco mi historia para entender por qué llego hasta... ¿Cómo puedo yo estar hablando sobre esto y estar frente a ustedes hoy? ¿Ya? Entonces comprenderán de que la única diferencia, yo podría decir, que marca un poco un antes y un después respecto de mi relación con los estudios, con los libros y con lo fácil que se me hizo después innovar y desarrollar inclusive tecnología, algoritmos lógicos, ganar premios de innovación emprendedora entre miles de concursantes siendo psicólogo, pero contra ingenieros, industriales, diseñadores, etcétera, es porque, bueno, ahí hay una foto de un curso de mega memoria y de lectura veloz que mi padre me regaló cuando era adolescente. Bueno, siempre algo me gustaba leer, me regalaba libros de fábula y cosas así. Entonces, digamos que los superpoderes los adquirí de esos cursos tan básicos que los voy a compartir con ustedes, ¿ya? O sea, estoy digitalizando muchas claves, las voy a entregar, por eso que en el módulo 7 ya van a haber muchos tips para que ustedes incrementen su habilidad de memoria, su habilidad de lectura, y obviamente que mejorando eso también van a mejorar sus habilidades de expresión, verbal, etcétera, van a poder ser mejores que yo, inclusive, ¿ya? O sea, eso es algo que, por eso les digo que no, esa sería como la diferencia, porque me permitió graduarme con distinción, pero yo la verdad es que no tenía cuaderno, estudiaba el día anterior, no di repeticiones, me entiendo el querer que algo me empecé porque estuve viajando en Europa, recorriendo algunos países, pero digamos que nunca tuve dificultades para estudiar. Yo diría que gracias a eso. Para mí materia leída era materia estudiada, y eso, estudiar el día anterior. A veces a lo más el esfuerzo que hacía era pasar una noche sin dormir y llegaba y tenía buenas notas. No era del máximo, pero porque era el mínimo esfuerzo. O sea, tampoco estaba dispuesto a
a ser alguien que estuviese todo el día estudiando. Yo quería vivir la vida, disfrutarla. Bueno, soy súper sano también, siempre fui deportista, pero digamos que tenía una vida social activa con mis amigos, grupo de música, fui vocalista de un grupo de música, entiendo, comprenderán que llegué a trabajar inclusive de noche, en algunos boliches, como le llaman algunos discotecas, otros. Bueno, practiqué y gané medallas en distintas artes marciales, en ajedrez. Como les digo, esa fue mi historia previa. Y ahora, ¿por qué estoy aquí al frente? ¿Por qué me pasé al mundo un poco académico? ¿Por qué hice escuela con respecto a la psicología, en materias como la psicología jurídica forense y ahora con la psicopolítica? Es porque ocurrió, yo personalmente y mi familia fue víctima, teniendo una vida preciosa, casi perfecta, viviendo una burbuja, fue víctima de corrupción política, de corrupción policial, ¿ya? Entonces, eso marca un antes y un después, y yo, la manera de defender a mi familia, de defender a otras familias, no solamente a la mía, sino que a otras familiares más, y después ya hice escuela al respecto, me transformé en un perito, encontré la psicología forense, y me especialicé, y dije, bueno, la única forma de defenderme es sabiendo más que el enemigo. Y es por eso que comienzo a estudiar y buscar, y yo recuerdo que en un congreso, casi como que me estaba esperando, voy y entro en una ponencia donde hablaban de la psicología jurídica, hace muchos años atrás, yo tengo ya más de 15 años de experiencia, y soy primera generación de psicólogo jurídico en Chile con mención de evaluación psicológica forense, o sea, la primera generación del año 2002 aproximadamente. ¿Ya? Entonces, ese fue el antes y el después. Marcó la integración del derecho, porque también estudio derecho, antes que psicología, y congelé, nunca terminé esa carrera, e integré las dos cosas, y aquí está, esto quiero ser, aquí quiero, yo creo que aquí voy a hacer carrera. Pero básicamente siempre pensando en defendernos, ¿ya? Es un caso que hasta el día de hoy se cumplen casi 21 años desde que ocurrió eso, y imagínense durante todo ese tiempo lo que aprendí gracias al estrés, gracias a la pena, gracias al afán de justicia, gracias al hecho de aprender a ser un buen perdedor. Me enfrenté a la clase gobernante sin saber durante décadas, o sea, casi que un par de décadas, enfrentándome a la clase gobernante, enfrentándome al hegemón, al Estado como lo conocemos. Entonces, eso me llevó a desarrollar, escribir algunas cosas. Yo no entendía por qué de repente me empezaron a invitar, me reconocieron como un perfilador criminal, que es algo que tú puedes hacer un curso. Hay gente que se dice perfilador criminal porque hace un curso. Yo soy psicólogo jurídico forense, y que la comunidad de perfiladores criminales me reconozca como tal es un honor para mí. Tengo bastantes premios de organismos internacionales, de gubernamentales, de países distintos. Siempre te reconocen más en otros países. Soy invitado ilustre en La Paz, Bolivia, donde no le tiene muy buena a los chilenos, me han tratado perfecto, me han invitado a México, bueno, acá prácticamente a todos los países de Latinoamérica, he figurado en distintos medios de prensa, y he desarrollado una carrera, y he recibido una medalla de Interpol, ¿ya? De análisis criminal, de qué sé yo. Entonces, bueno, son cosas que yo no busqué. O sea, creo que soy una especie yo me podría definir como una especie no sé, una falla del sistema, ¿ya? O sea, una especie de hack. O sea, tanto fue el estrés que aplicó sobre mí, sobre mi familia, el hegemón, la clase gobernante, que al final terminé enfocándome en ello y analizándolo durante años, y me di cuenta que eran lo mismo. O sea, yo inocentemente hace muchos años pedía ayuda a los que supuestamente eran contrapuestos, y nadie nunca me respondió, y ahí yo me decepcioné. Creo que haber estado un par de días bastante afligido, porque me daba cuenta de que eso de derecha e izquierda era lo mismo, o sea, que era la misma corporación, era la misma clase, y que en rigor ellos se organizaban en base a otras reglas que la ciudadanía, que nosotros, que lo gobernamos. Y por eso empieza este afán de fijarse siempre en la política, en la corrupción, en la policiología, en la perfilación criminal, en la perfilación geográfica, y comienzo a desarrollar inclusive tecnologías que es la base para inteligencia artificial, y que hoy día se aplica en la búsqueda de desaparecidos, y que inclusive estoy ya en tratativa, he expuesto en el Congreso de Chile,
he estado en negociaciones con gobiernos de Ecuador, de México, así que es algo impresionante, o sea, que yo no busqué la verdad. No, la verdad es que no, imagínense, vengo de la música, del deporte, de los scouts, y de repente me veo haciendo visita ilustre en países donde no nos quieren a los chilenos, y presentando denuncias por violación de los derechos humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como perito, desarrollando protocolos que después son software y después tecnología y después la base de inteligencia artificial en materia de análisis del comportamiento. Y soy reconocido, me invitan a distintos países, recorro prácticamente toda Latinoamérica sin pagar nada, con invitaciones, y sin haber escrito un libro, nada. Entonces yo no entendía, no sé por qué, dije, bueno, agradecido, un honor siempre para mí, y por eso que conozco la realidad también, porque no solamente tuve la dicha, no el privilegio, porque el privilegio es cuando alguien te concede un derecho por ley, por el poder central, o por un rey, o por la clase gobernante, ¿no? No, yo tuve la dicha de recorrer 12 países en Europa, estar en países donde no había cárceles, estar en países donde no había violencia, eran más pacíficos, no había criminalidad, no había delincuencia, no había narcotráfico, y por eso que comenzó esta búsqueda durante años en relación a todo lo que pude aprender y absorber como una esponja, verdadera esponja durante tanto tiempo, y por eso, esa es lo que responde por qué yo, ¿ya? Por el estrés. Justamente soy un producto fallido del hegemón de la clase gobernante. Me presionaron a tal punto que la única forma de descomprimir esa presión fue estudiando, investigando, analizando, escribiendo, leyendo, y inclusive estando hoy día devolviéndole un poco todo lo que me ha dado mi carrera, entregándose a la ciudadanía, a la gente común y corriente. ¿Ya? Eso es lo que me tiene más contento, porque mis temas eran tan específicos que nunca iban a llegar a todo el mundo. Entonces, por primera vez siento que esto es algo que puede aportarle a todo el mundo, ¿ya? O sea, y ese es mi afán. No quiero participar en política, no estoy haciendo proselitismo ni por mí ni por nadie, no, simplemente quiero que la gente disminuya su grado de esquizofrenia social, ¿entiendes? La pesadilla de la esquizofrenia es no saber lo que es verdad, ¿ya? Ed Harris 2001. Entonces, básicamente, todos tenemos grados de esquizofrenia en distintas medidas. Yo tenía, como les digo, muchas ideas que yo pensaba que eran ciertas, descubrí que eran falsas, por lo tanto, también tenía un grado de esquizofrenia, por favor, no analicen como tan clínico, simplemente en términos más coloquiales, ¿ya? Pero básicamente eso. Quiero que la gente aprenda, desarrolle un pensamiento crítico, sepa cuál es la verdad, sepa por qué la sociedad se organiza como se organiza, sepa por qué somos subdesarrollados, sepa cómo nos podríamos desarrollar. Eso es lo que yo quiero contribuir. No quiero pelear, y todo lo contrario, yo creo que entendiendo esto, el futuro va a ser pacífico. El futuro vamos a tener verdadera libertad, ¿ya? En el futuro nos vamos a regir bajo igualdad de reglas. Nadie va a vivir a costa de otro. ¿Me entiendes? Entonces, ojo. Bueno, entonces esa es un poco mi historia, por favor, ¿ya? Espero que entiendan por qué en el fondo probablemente todo lo que les diga pueda resultar tan singular, porque mi historia de vida es bastante singular y no se la deseo a nadie, ¿ya? O sea, no crean que esto es lo que ustedes están viendo prácticamente el resultado pero la verdad es que hay mucho sufrimiento, mucho estrés, mucha pena, mucho temor a través de muchos años, ¿ya? Entonces, por eso les digo que lo que no te mata te fortalece. En este caso, creo haber salido fortalecido, y por eso que estoy frente a ustedes a través de esta clase inaugural, que probablemente se ha extendido bastante, pero creo que es necesario que se diga todo lo que se tiene que decir, ¿ya? Entonces, bueno, ahora les presento la solución. O sea, les dije que el objetivo de este curso era positivo, buscar un mensaje positivo, un mensaje de unidad, un mensaje de libertad, un mensaje de paz. Entonces, lo importante es que este tiene un objetivo que es cultural, ¿ya? Y ese objetivo cultural se manifiesta principalmente a través de lo que es la cultura. Básicamente la cultura de saber qué es el Estado, qué es la política, qué son los políticos, cuál es su origen, cuál es la evolución de ellos. En el fondo, dejar de creer en mentiras y que sepan básicamente por qué el mundo se organiza de la forma en que lo hace y por qué probablemente, no por qué probablemente, por qué somos subdesarrollados, por qué existe la pobreza, ¿por qué? Porque le digo, a pesar de que la esencia, la naturaleza humana es pobreza,
pero es tan inteligente, tiene un cerebro tan bien dotado, que bueno, nos ha permitido llegar a la Luna, nos va a permitir llegar a Marte, y por tanto no deberían haber pobres. Ya les voy a explicar eso más adelante en la economía sin matemáticas, sin números. Entonces, si hay pobres por culpa de la clase gobernante, porque ese afán de conseguir la mayor cantidad de renta y ese afán de lograr la legitimidad frente a cualquier precio, a cualquier costo, hunde los países. Los países desarrollados, la única diferencia es que la clase gobernante es un poco más mesurada y lo que obtiene del expolio, del robo a la ciudadanía es menor, es más gradual, ¿ya? O sea, no se nota tanto. En cambio, en Latinoamérica, estos tipos son capaces de destruirlo, o sea, no les interesa realmente el bien común en los países, no, les interesa a ellos y sus partidos, y básicamente si ustedes lo analizan, lo observan, como hagan el ejercicio como de observarlos desde arriba, y van a ver ustedes que lo único que hacen es casi que puro cagüín, como dicen, no sé si será en todos lados, que este dijo esto otro, que está aquí, que está allá, y cero aporte, analícelo, si no saben cómo desarrollar países, si ellos son los que son los responsables de su desarrollo de los países. Entonces, ¿cómo van a saber algo que en el fondo provoca todo lo contrario? Mienten nomás, prometen cosas que nunca van a poder cumplir y que no pueden, y que tampoco se pueden cumplir, porque les digo, no podemos vivir todos por medios políticos. Lo que pasa es que ellos, como les resulta el negocio, creen que también les puede resultar a muchos más, pero ahí es donde se progena meten más gente al hegemón, meten más gente a la burocracia, a las corporaciones, y al final la ciudadanía que realmente costea todo eso, después ya se frena. O sea, yo les digo una cosa, si a través de la historia no nos hubiésemos dividido entre clase gobernante y gobernada, probablemente el ser humano hace muchos años que estaría conquistando quizás que otra galaxia, porque la clase gobernante es un freno, entiéndanlo eso. Inclusive los países más desarrollados hay estancamiento, por lo mismo, en este supuesto estado de bienestar. Tampoco es real, ya lo vamos a analizar también con la altura de mira y vamos a entregar las pautas, ustedes van a poder corroborarlo, con investigaciones, con elementos empíricos, con resultados, con políticas, con mediciones objetivas. Ya, o sea, eso es algo que parece que fuese como un poco temerario, pero como les reitero, o sea, mi compromiso, uno de los valores de este curso, como les dije, la filosofía de este curso, es mostrar la verdad, ¿ya? Describir la realidad, no separar al animal de la ideología. Estamos criticando al animal, ¿ya? O sea, no nos hemos involucrado con la ideología, ustedes verán, solamente análisis del comportamiento a través de la historia, lo que va permitiendo entender, comprender por qué el mundo funciona como funciona hoy en día, ¿ya? Entonces, bueno, parte de la solución, como les digo, es modificar la cultura, pero la cultura interna, ¿ya? O sea, no, puede ser que esto es algo que es un trabajo personal, que probablemente si a usted le hace sentido le van a comentar a otro, el día de mañana los que tengan hijos a sus hijos a su hijo y así. La manera de cambiar una idea, de combatir una idea, una mala idea, no es con violencia, ni con destrucción, ni con guerra, es como les dije, con otra idea, ¿ya? Con una buena idea, con una idea correcta, con una idea que realmente genere lo que dice, el afán que dice buscar, ¿ya? Entonces, bueno, la cultura, eso nos va a permitir que entendamos cómo desarrollar nuestro país, o nuestros países, ¿ya? Si se desarrolla el país, nos vamos a desarrollar como ser humano, y eso se establece, como les digo, a través de también dos variables que tienen que ver a nivel cognitivo ya, a nivel más psicológico, que es el desarrollo del pensamiento crítico, que sepan diferenciar qué es lo que es verdad, qué es lo que es mentira, y por lo general, cuando ustedes hablan, escuchen algo que deriva desde la política, es mentira. Lo único que busca es legitimar a la clase gobernante. Por lo general, todo conocimiento que surge desde la política tiene ese único afán, ¿ya? Y ellos se pelean por el poder y se inventan la derecha y la izquierda, pero al final ustedes se van rotando nomás. Es parte del show, es parte de la operación psicológica para que ustedes crean, en base se funda la psicología del enemigo para que ustedes se armen bando, igual que las barras de fútbol. Entonces la gente ya deja de creer en la idea, deja de analizar la idea, sino que dice que, bueno, todo lo que dice mi bando es bueno y todo lo que dice el bando contrario es malo. Entonces con eso te van controlando, ¿ya? Pero es una ficción, es una operación psicológica.
Entonces, bueno, el Estado no es más que la clase gobernante encubierta o despersonalizada. No olviden eso nunca, por favor. Si el Estado no existe, no es un Dios, no es un ente, no somos todos falsos, nunca hemos sido todos, nunca vamos a ser todo. El Estado es la clase gobernante. El Estado es la clase gobernante encubierta o despersonalizada. ¿Ya? Entonces, bueno, lo primero para poder lograr estos aspectos de desarrollo humano y desarrollo país y de libertad y de paz, verdadera paz, es justamente separando la economía y la emisión monetaria en el fondo de lo que es el Estado. Hay que quitarle el dinero al Estado. Ya vamos a hablar respecto de eso, y ahí tiene que un rol fundamental la tecnología, a lo que ya está ocurriendo, y de que probablemente de aquí al 2030 las cosas van a ser muy, muy distintas. El Estado, el hegemón, este artilugio en el cual se esconde este guante que se lo pone cualquier mediocre y adquiere control, riqueza y popularidad, y fama, etcétera, e inclusive inmortalidad, es probable que el primer indicador de su debilitamiento y por tanto del desarrollo de la humanidad en un nivel superlativo es cuando el hegemón pierda el dinero, pierda el control sobre el dinero. Una institución social que no creó ningún hombre, que no creó el Estado, que no creó la clase gobernante. Ya vamos a revisar eso entonces en detalle más adelante. Entonces, bueno, otra cosa es disminución del gasto público. O sea, cuando ustedes, mientras más gasta el Estado, más pobres van a ser ustedes, ¿ya? Mientras más dinero tiene para gastar el Estado, menos dinero tiene para gastar la gente. Algún día vamos a tener la cultura de que la gente alegue y exija, o que los nuevos que llegan a la política entiendan y presenten proyectos donde se prohíbe el endeudamiento público. Pero si es obsceno, ¿cómo vas a endeudar a alguien contra su voluntad, de manera coactiva? ¿Cómo vas a endeudar a ciudadanos que todavía no nacen? Es que para mí es un delito casi de deshumanidad. O sea, la gente nace endeudada. ¿Cómo por tratar de ganar votos, o por tratar de quedar bien, que regalaste un bono de qué sé yo, de X cantidad de dinero, vas a endeudar a futuras generaciones? Les vas a encarecer la vida, les vas a subir el pan, les vas a subir la leche, les vas a subir la arriendo, les vas a subir todo, para que tú quedes bien, para que tú logres legitimidad frente a tus súbditos, a tu rebaño, que cree en ti, que te idolatra y que ocupa camisetas con tu rostro, etc. ¿Me entiendes? Eso tiene que cambiar, y eso tiene que cambiar la idea, la creencia, ¿ya? Entonces, bueno, y también obviamente entender eso, hay que separar al Estado de toda la planificación humana. O sea, nosotros somos seres libres. Yo como psicólogo les digo, como psicólogo profesional, yo no tengo ningún poder sobre ustedes. Y es más, yo no puedo planificar mi propia vida a 3 meses. Ustedes tampoco, yo no puedo decir eso, no se puede planificar. La planificación de la psicología, del comportamiento humano no se puede, es imposible. Ningún político, ningún mediocre tiene poderes de omnipresencia, de omnipotencia, nadie sabe mejor que ustedes, que nosotros, qué es lo que es mejor para cada quien. Nosotros nos podemos solamente regular, por eso que yo creo en la igualdad de reglas, que es la isonomía jurídica, o sea, igualdad de reglas para todos. Tú sabes que si matas, vas a tener una sanción probablemente equivalente al homicidio, y además vas a tener que probablemente perder tu libertad, pero no para estar encerrado, sino que para resarcir el daño en parte, indemnizar a la familia de las víctimas, por ejemplo. Esas son igualdad de reglas para todos. Y la gente a lo más puede regular su comportamiento, ¿ya? Pero nadie puede planificar la vida de las personas. Por eso que en el fondo esta clase de gobernantes se transforma, hagan la analogía como que fuese un tumor. Se dice que un tumor es benigno cuando es pequeñito, ¿ya? Cuando no afecta el resto del cuerpo en gran medida, o sea, no se expande. Y se dice que es maligno cuando se ha expandido, y hay niveles inclusive. Bueno, lo mismo pasa acá. El Estado se manifiesta en base a grados, no en todos lados igual, y por eso que hay diferencia entre países donde hay tasas de pobreza iguales a cero, iguales o cercanas a cero, en otras más del 95%, 90-95%. Entonces, este cáncer, este tumor es maligno, se expande y afecta a todo el cuerpo y es capaz de matarlo. ¿Ya? O sea, con eso. Por eso que en la historia algunos hegemones, algunas manifestaciones del hegemón han matado a más de 150 millones de seres humanos, y si uno juntara todas las ideologías en las cuales el eje del Estado ha matado a más de 350 millones de seres humanos, incluyendo las guerras, etc. Entonces las guerras son la máxima expresión de la política, ¿ya?
Yo les voy a contar después cómo es la realidad. Yo estudié eso también, lo presentaba en Congreso respecto de que somos realmente malos, somos realmente seres violentos. ¿Cuánto es la población penal versus la población global? Y si multiplicásemos la población penal del mundo por 3, ¿a cuánto llegaríamos respecto al resto de la humanidad? Se van a sorprender. También estudié aspectos ligados a temas de la política de tolerancia cero, y también de la legalización del aborto, cuando dejaron de nacer 20 millones de niños en Estados Unidos, bajaron los índices de criminalidad. Bueno, dice, todas esas cosas también las voy a poder compartir más adelante durante el curso para que vean lo que encontré desde el punto de vista empírico y puedan ustedes tener esa información y después ustedes ven qué harán con eso. O sea, yo les voy a presentar, como les dije, muchas cosas y después ustedes les voy a indicar dónde pueden ir y corroborar, ¿ya? Entonces, bueno, son años de estudio, años de investigación, años de exposición, de establecer, de presentarme como conferencista en distintos congresos, eventos académicos, etcétera, ¿ya? Entonces, el objetivo es que cultura a la gente, cada vez que alguien le diga la palabra gratuidad, no, como que condiciónense a sentir una cierta repulsión porque digan eso es mentira. Eso, ¿me entiendes? O cuando cada vez que digan el Estado va a haber un ministerio de no sé qué para supuestamente provocar. No, acuérdense que el comportamiento humano no puede ser planificado. Cuando el Estado dice vamos a dar un bono, vamos a gastar más, vamos a subir la deuda, vamos a ser más pobres. ¿Me entiendes? Bueno, esas son las cosas. O sea, ustedes tienen que abrazar la cultura del desarrollo país y del desarrollo humano. Y deben ser conscientes de la verdadera conciencia de clase. Ya vamos a hablar también cuáles son las ideologías que supuestamente se presentan pro ciudadanía o pro clase gobernada, pero en rigor es para justamente validar la operación psicológica que implica lograr que la clase gobernante se esconda detrás de ciertos principios, de ciertas virtudes, vamos a ver cómo se trabaja un poco las operaciones psicológicas para un poco convencer a la masa, a la mayoría de que lo que es malo es bueno y de lo que es bueno es malo, ¿ya? Entonces recuerden eso, el Estado no es más que la clase gobernante encubierta o despersonalizada, ¿ya? Entonces, ya para finalizar un poco la clase inaugural, espero que no se hayan ofendido, no se hayan espantado, de verdad que lo digo con la mejor de las intenciones, sin ningún afán de generar mayores divisiones, todo lo contrario. Creo que hemos sido divididos y estamos peleados, enemistados por cosas que no vale la pena, y eso es un poco parte de ese llamado público, ¿ya? O sea, yo llamo el llamado público que estas ideas las compartan, las hagan suyas, las mejoren, sean mejores que yo, ¿ya? Bueno, obviamente que sigan en este curso, aun cuando termine, participen de la comunidad. Yo siempre voy a estar investigando, estudiando, investigando a otros investigadores, a otros estudiosos, a gente mucho más inteligente que yo, mucho más sabia que yo, con mucho más experiencia que yo. Quiero invitarlos, quiero entrevistarlos, quiero que hagan clases a través del tiempo. Aparte de los contenidos, eso va a estar siempre incluido, nunca va a haber costo extra, ni mucho menos. Quiero que analicemos libros, quiero que contrastemos libros, siempre en lo que es la realidad, ¿ya? Porque la realidad es la que nos va a nosotros otorgar todo lo que en rigor merecemos y podemos conseguir en esta vida. Porque recuerden de que la realidad material es parte de nosotros, porque nosotros somos seres materiales, no somos seres de luz, ¿ya? No somos seres de luz, somos seres materiales, y por eso es tan importante comprender estos conceptos, ¿ya? Sepan que la naturaleza humana y la verdad está ligada a la realidad, y que la biología está ligada a la fantasía, está ligada a otros aspectos que van en relación con los debería, con ideales, cosas que en el fondo no son reales y que muchas veces, como les digo, generan efectos contraproducentes o generan fatalidades, ¿ya? Fatalidades reales que sin esas ideas erradas probablemente millones de seres humanos habrían tenido un mejor pasar durante esta vida, o una vida más larga por lo menos. ¿Ya? Entonces, básicamente eso. Cuando ustedes abrazan la realidad, abrazan la verdad, reconocen diferencias en naturaleza humana de ingeniería social, ¿ya? De inventos de hijos de vecinos, supuestamente inteligentes, intelectuales, que son validados por el hegemón, que es por la clase gobernante, se dan cuenta de que podemos conseguir en el corto plazo esta cultura estatista de pensar de que la clase gobernante la soluciona los problemas cuando ellos realmente son la causa de los problemas.
ellos causan la desigualdad, ellos causan el subdesarrollo, ellos causan la explotación, ellos causan la pobreza, ellos causan la corrupción, ellos causan que la vida sea cara, los altos precios, ellos causan el desabastecimiento en algunos países. Por eso que les digo, espero que por favor se haya entendido algo en la clase. Yo sé que es complicado, probablemente. Yo trato de simplificar, yo sé que a veces, no sé, acepto todas las críticas obviamente para ir mejorando cada vez, pero trato de algo tan complejo, tan largo, algo que nunca nadie ha dicho antes, probablemente sea dicho de una forma asequible para cualquiera. O sea, espero que me comprenda. A mí por lo general me comprende mi abuelita de 87 años casi, y por eso que a veces trato de orientarme a eso. O sea, yo quiero que me entienda la gente, los jóvenes, los adolescentes, los no tan jóvenes, los adultos mayores. O sea, es que estas son verdades universales, ¿ya? Entonces, eso es como que, y por eso que por favor compartan esta información, discútanla. Yo voy a dejar la presentación también abajo, ya, para que la puedan descargar y inviten a la gente a participar del curso. De verdad que este va a ser el tenor. Así, con esta altura de mira, vamos a ver todos los temarios, inclusive, como les dije, a través de los años, vamos a integrar muchas otras cosas más. O sea, mi sueño es algún día llegar a una comunidad de 1 millón de personas, ¿por qué no? Si hay gente que mostrando el cuerpo llega a comunidades de 500, de 50 millones de personas, o mostrando paisajes, cosas así, ¿por qué no va a ser interesante esto para ustedes cuando es nuestro futuro? Es nuestro mundo hoy día. Es un mensaje, un llamado a la esperanza, también vamos a hablar de las capacidades humanas, de su cerebro, de cómo funciona el cerebro, de lo mágico que somos. No somos seres malignos, somos seres que somos neutrales, que podemos hacer tanto el bien como el mal, pero cuando nos enfocamos en hacer el bien y en realmente pensar en nosotros, pero teniendo en consideración a los demás, podemos lograr cosas gigantescas, podemos llevar la humanidad a un siguiente nivel. ¿Ya? Entonces, ese es un poco el mensaje, el llamado público que hago en relación a esto. Ojalá que algún día seamos centenares o miles de personas girando en torno a estos tipos de conocimientos que, como les digo, yo lo único que hago es dedicarle mucho tiempo a leer e investigar y después entregarle de forma simplificada, de esta misma forma, a través de esquemas mentales, de mapas mentales, conceptos que de otra forma serían muy complejos de aprender, ¿ya? O sea, yo creo que igual esta clase un poco fue bastante larga, pero es la base de lo que se viene a lo largo del transcurso de todo este curso. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Ahí están las formas de contacto personales conmigo, obviamente que en el curso también estamos siempre contactados, ¿ya? Espero que hayan disfrutado, espero que hayan escuchado. O sea, si esto es un plagio, dígamelo y le devuelvo el dinero, de verdad. O sea, si ustedes creen que esto es algo que no que es copiado, que es algo que es algo común, que mucha gente haya dicho de esa forma, bueno, yo humildemente les digo que si ustedes no escucharon nada nuevo o algo que nunca hayan escuchado antes en su vida, no hay un problema que le hago la devolución de dinero, de verdad. Y al final es un precio módico que básicamente lo único que asegura a través del tiempo es su permanencia ilimitada, o sea, un derecho permanente para que puedan participar del curso completo, para que puedan, después de que terminen el curso, sigan ligados a la comunidad del curso de la psicopolítica, girando en torno a este concepto, y a su vez aclarando que aquellos que quieran obtener en su diploma el equivalente a 150 horas de capacitación, actualización y especialización en psicopolítica, recuerden que tienen que rendir las evaluaciones, y los que no, simplemente cuando termine el curso, que los contenidos se suben cada 15 días por módulo, van a obtener un diploma de participación, donde no se indica las horas, pero igual van a tener su diploma, ¿ya? O sea, igual van a ser partícipes de la primera generación del primer curso internacional de psicopolítica que en rigor inició este 2020, después de probablemente uno de los peores episodios que hemos tenido en nuestra historia, como una pandemia ya a raíz de lo que es el coronavirus, ya, el COVID-19.
Así que bueno, eso. Muchas gracias por su atención. De verdad que para mí es muy importante esta clase. Si ustedes traten de, como les digo, les pedí permiso, y no, si quieren, no crean, no lo acepten, pero por favor traten de tomarse el tiempo y tranquilamente reflexionen, ¿ya? Reflexionen en cuanto a toda la información que se les ha entregado. Y de verdad que espero que esto le haga cambiar la visión que tenían antes de ingresar a este curso. O sea, creo que hoy día, después de esto, ustedes van a ser personas más sabias, van a tener un mayor discernimiento respecto de lo que es verdad, lo que es mentira, y de lo que es la realidad, de lo que es la ficción. En ese sentido, todos juntos vamos a lograr disminuir nuestros grados de esquizofrenia social y vamos a lograr probablemente ser partícipes de una oleada de gente nueva que quiere un mundo mejor y que tiene fe en ese mundo mejor, que las cosas no tienen por qué ser al infinito como nos encontramos, porque hoy día estamos mal y la pandemia nos ha mostrado que claramente estas diferencias entre clase gobernante y gobernada se han incrementado, se han mostrado en todo su esplendor, ¿ya? Y lo vamos a seguir viendo probablemente. Así que eso. Espero que alguna vez en el futuro la gente que vea esto analice solamente estas palabras como mal recuerdo, ¿ya? Pero que ahora en el presente de este año 2020, bueno, este curso es algo bueno de lo malo, ¿ya? O sea, que surge justamente con la inquietud y con el presente como lo estamos observando ya. Observen, no pierdan esa capacidad de asombro y observen cómo se comporta la clase gobernante, lo que está haciendo en todo el mundo, que es prácticamente lo mismo, son calcados ya. Recuerden de que ellos se organizan distinto a nosotros, ellos están ajenos muchas veces a las leyes que afectan a los ciudadanos. Es muy inusual que la clase gobernante o que los miembros de la clase gobernante o del hegemón sean juzgados como se juzgaría a un ciudadano común y corriente o un miembro de la clase gobernante. Bueno, entonces eso. Muchas gracias por su atención. Nos vemos siempre dentro del curso, estamos en contacto y será hasta una próxima oportunidad. Con esto damos finalización a la clase inaugural, la verdadera historia de la humanidad o el origen del poder central versus el principio de subsistencia y la verdadera lucha de clase. Le habló Cristian Alejandro Arauz Díaz, psicólogo jurídico forense y CEO del Instituto INEF. Muchas gracias. Hasta la próxima.